este video documental estaremos hablando sobre el tema la Ley 1448, Ley de las Víctimas y Restitución de Tierras. En este espacio lo compartiremos con Franci Barrera, Daisy Cabrera, Paola Guerrero, hermana Sor Ángela Gaviria y mi persona María Dilia Chindoy. La Ley 1448 del 2011, más conocida como la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, fue creada para responder a las víctimas del conflicto armado sobre la población civil y define como unas rutas para avanzar en el proceso de reconciliación y búsqueda de soluciones con nuevas medidas judiciales y administrativas. Esta nueva ley busca la reconciliación entre los colombianos y se orienta a ayudar, asistir y a reparar a las personas afectadas del conflicto armado de forma individual y colectiva, convirtiéndose en una herramienta legal que les permitirá a las víctimas despojadas de sus tierras o que tuvieron que abandonarlas a acceder a una reparación integral. La eficiencia de la implementación de esta ley depende de gran parte de que se adopten medidas amplias de protección y seguridad, y a su vez una institucionalidad fuerte, articulada y capaz de su ejecución, con garantías reales a la no repetición de la violación de los derechos humanos. Según el artículo 3 de la Ley 1448, se considera víctimas del conflicto armado a toda aquella persona que individual o colectivamente hayan sufrido daño a causa del conflicto armado interno, ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 como consecuencia de infracciones al derecho internacional humanitario. También son víctimas el esposo o la esposa, el compañero permanente, parejas del mismo sexo, los padres o los hijos de la víctima directa, si ésta estuviese muerta o desaparecida. Para beneficiarse de las medidas que propone la ley, las víctimas se deben encontrar inscritas en el Registro Único de Víctimas, rendir una declaración de los hechos en las oficinas regionales de la Procuraduría, Defensoría o en las personerías municipales. Además, entregar una copia de documentos que respalden su declaración si los tienen. Después de revisada la declaración, se remite a la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, donde se realiza un proceso de verificación de los hechos relatados, lo que determinará su inclusión o no en el Registro Único de Víctimas. Si la víctima se incluye en el registro, el ente encargado se pondrá en contacto para explicarle los pasos de la ruta de reparación individual. Si la persona no es incluida, tendrá 5 días hábiles siguientes a la notificación para apelar dicha decisión. Además, contará con el apoyo de la Personería Municipal o de la Defensoría del Pueblo. La Ley de Víctimas incluye 5 medidas de reparación para quienes se encuentran incluidas en el registro. Restitución. Trata de restablecer la situación a como se encontraba antes de que sucedieran los hechos violentos. Indemnización administrativa. Es la entrega de una compensación económica de acuerdo al hecho victimizante y al estado de vulnerabilidad de la víctima. Para menores de edad, se constituyó un encargo fiduciario que les será entregado al cumplir los 18 años. Rehabilitación. Son el conjunto de estrategias, planes y acciones dirigidas al establecimiento de condiciones físicas y psicosociales de las víctimas. Satisfacción.
propende buscar la verdad, la recopilación y publicación de la memoria histórica y la reparación simbólica. Garantías de no repetición. Establece medidas que buscan evitar que se violen nuevamente los derechos humanos. En esta ley, las víctimas también tienen derecho a que se les devuelva la tierra y podrán reclamarlas ante la unidad de restitución de tierras. Podrán hacerlo aquellas personas que fueron obligadas a venderlas, quienes fueron amenazados para que las abandonen o a quienes les falsificaron la firma y vendieron los predios. Asimismo, a quienes por la necesidad generada por el conflicto las vendieron de forma inequitativa. Los predios son entregados con su respectivo título de propiedad, contribuyendo a mejorar las condiciones socioeconómicas y calidad de vida de los beneficiarios. Otra de las bondades que posee esta ley con las víctimas del conflicto armado es que tienen prioridad para acceder a los programas ofrecidos por el Estado. Posee un enfoque diferencial, brinda oportunidad a las víctimas de establecer por sí mismas, mejorar sus condiciones de vida a través de educación y capacitación. También que si se sienten en riesgo deberán ser protegidos bajo las medidas especiales de protección integral a las víctimas. Cabe resaltar que esta misma ley tiene estipulado que quien se haga pasar como víctima podrá incurrir en prisión de 5 a 8 años. Es así como la Ley 1448 de 2011 surge para proteger y garantizar los derechos de las personas que fueron víctimas del conflicto armado interno en nuestro país, buscando ser integral y con un alcance holístico. Dicha ley es una herramienta fundamental para quienes en el ejercicio de sus carreras buscan también el bienestar social. Hola a todos. En Colombia, desde el 2011 y en el marco de la Ley 1448, se viene implementando una política de asistencia, atención y reparación de las víctimas del conflicto armado, donde el componente de reparación está integrado por las medidas de restitución e indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación. Dentro de estas 4 medidas existen cientos de equipos de trabajo que representan al Estado colombiano en la tarea de cumplir con este deber. Para este caso, queremos destacar que desde el componente de rehabilitación se implementa el PAPSI, Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas, donde psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, promotores psicosociales y otros profesionales de la salud trabajan en conjunto para mitigar el impacto y el daño a la integridad psicológica y moral, al proyecto de vida y a la vida en relación causados por el conflicto armado, por medio de procesos de atención psicosocial, ya sea individual, familiar o comunitario, reconociendo en esta vía un camino que permite al país transitar hacia la paz. Para fundamentar los principios de la atención psicosocial se toma como base los siguientes dominios. El dominio ontológico, que concibe al ser humano de manera integral, desde las dimensiones biológica, psicológica y social, reconociendo a las personas que han sido víctimas del conflicto armado, que están en permanente interacción con otros y con su medio, con un marco sociopolítico histórico, que les permite transformar su propia realidad y sobreponerse al dolor y a la adversidad en la medida en que cuenten con recursos para afrontarlos. Desde el dominio epistemológico se sustenta científicamente bajo los paradigmas interpretativo y crítico, ya que como profesionales sociales con un rol de facilitación se logra a través del diálogo con quienes han sido víctimas generar la comprensión de sus experiencias sin pretensiones de una única verdad, reconociendo sus perspectivas e intereses, su propia realidad y su rol dentro de ella. Desde el paradigma crítico se reconocen las condiciones sociales y políticas que afectan a las personas, comprendiendo esas situaciones para transformarlas, iniciando desde el nivel microsocial e intentando hacer una transformación macrosocial. En este sentido, los procesos
organizativos son fundamentales y el liderazgo cooperativo es una manera de fortalecer a las comunidades. Ejemplo de esto, más adelante se hará una pequeña presentación de la Asociación Renacer de Familias Desplazadas del municipio de Sibundoy, Putumayo. Desde una dimensión ético-política, por una parte, se reconoce que las víctimas han sido objeto de violaciones a sus derechos y que estos han ocurrido en medio de un conflicto y por ello merecen acciones que se dirijan a su restitución. Además, se reconoce y adopta unas actuaciones de respeto y consideración por el otro, como ser humano en su individualidad, particularidad, identidad y diversidad. Todo lo anterior sustenta y determina la forma en que se brinda la atención psicosocial a la población víctima, y desde el dominio metodológico lo que se hace es privilegiar la conexión con miembros del equipo psicosocial con las historias que cuentan las víctimas, teniendo en cuenta el lenguaje, sus usos y significados, lo simbólico y lo cultural, a través de 3 herramientas. La primera, la narrativa, que desde el lenguaje verbal y escrito buscan un acercamiento respetuoso, que ubica a las personas como expertos de su vida y permiten comprender situaciones particulares. Las segundas, las expresivas, que desde el campo simbólico, artístico y cultural permiten explorar y canalizar las emociones, darle trámite e integrarlas, haciéndolas más manejables para las personas. Y el tercero, las performativas, que son técnicas que comprenden una forma de entender, expresar y transformar desde la propia voz, el cuerpo y experiencia a través de herramientas inspiradas en el sociodrama, psicodrama, el teatro del oprimido y otras técnicas activas. Esta estrategia de atención psicosocial y los dominios que sustentan son la guía de trabajo para los profesionales sociales adscritos al PAPSIBE, pero también es el resultado de una suma de experiencias y aprendizajes que por años se viene recopilando en los procesos de atención psicosocial. Desde lo anterior, la Ley 1448 en el Alto Putumayo, precisamente en el municipio de Sibundoy, aproximadamente 200 familias desde hace 19 años se ha venido organizando en la Asociación Renacer de Familias Desplazadas y después de lograr el reconocimiento en el Registro Único de Víctimas, la señora Gladys Gómez, presidenta de la asociación, ha asumido su liderazgo incentivando en ellas en continuar proyectos de vida personales, familiares, en la toma de decisiones colectivas y fortalecer procesos comunitarios en los programas que se están ejecutando, tal como nos expresa en el siguiente audio. Tuvimos una base de 200 mujeres en las cuales pues con articulación con la gestora social, Secretaría de Agricultura, para otro proyecto que se llama Mujeres que Transforman, pues siempre está enfocado en la mujer, ¿no? Entonces, ese proyecto todavía pues no ha salido, pero pues hay buenas expectativas y ya nos dieron respuesta de que pues sí pasaron las 200 mujeres. Entonces pues desde que yo estuve en Renacer y con los proyectos que se venían ejecutando con los cooperantes internacionales, pues hice todo lo posible por articular a la administración de Sibundoy, pues, y las demás que se quisieran articular, pero lastimosamente las demás no quisieron, solo se articuló Sibundoy, y con eso pues estamos haciendo un proyecto que es el acopio, donde se trabaja con 100 mujeres, que son 50 de Renacer y 50 que son de organizaciones diferentes del municipio. Y en esto es empacado al vacío y la etiqueta de Renacer. Entonces ese es un trabajo que es un proyecto que también se hizo para 100 mujeres. Y el que se mandó ahorita para las 200 mujeres, eso se llama Mujeres que Transforman. También es fortalecimiento para las mujeres y ya va pues como a más mujeres. Esto indica que gran parte del trabajo que ha liderado, ha desarrollado y demuestra la competitividad, disciplina, compromiso frente a las oportunidades de superación y equidad social con la institución y con las familias. Igualmente busca el empoderamiento como mecanismo para restaurar el tejido social, la reconciliación mediante la planeación, gestión, ejecución y evaluación de los proyectos culturales,
también ambientales, sociales, educativos y agropecuarios, siempre con la lucha y tesón, como lo dice ella, por lograr que la organización forme parte de la mesa municipal de víctimas y tener un representante en la mesa departamental para seguir teniendo puertas abiertas para alcanzar lo que hasta el momento lo han logrado. Podemos decir que en la Ley 1448 del 2011 se establecieron medidas de atención, asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado. Además, en reconocimiento a los derechos de las víctimas de conocer la verdad y reparar el daño sufrido, y esto no solo implica una compensación económica, sino también de recibir atención de terapias físicas, atención psicológica, reparación simbólica y la restitución de sus tierras, así como la garantía de que los hechos dolorosos no vuelvan a ocurrir. Por lo anterior mencionado, en Colombia desde el 2011 se viene haciendo un camino que permita transitar hacia la paz desde la medida de rehabilitación. Por ende, se ha implementado el programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas posible, donde psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, promotores psicosociales y otros profesionales de la salud trabajan en conjunto por medio de procesos de atención psicosocial individual, familiar y comunitaria, con el fin de mitigar el impacto y el daño a la integridad psicológica y moral de las víctimas en su proyecto de vida y en la relación interpersonal causados por el conflicto armado. En este sentido, los procesos organizativos son fundamentales y el liderazgo cooperativo es una manera de fortalecer a las comunidades, teniendo en cuenta que dentro del contexto del conflicto armado, las mujeres han sido sujetas de violencia en todos los sentidos y que el desplazamiento forzado ha supuesto una violación masiva que incluye en ella otras violaciones, como el derecho a la tierra, al trabajo y a la cultura. Cabe resaltar cómo muchas de las mujeres que sufrieron de primera mano los efectos de la violencia decidieron articularse a iniciativas de organizaciones comunitarias para no perder su espacio en el campo laboral, tales como la Asociación Renacer del municipio de Sibundoy, en el departamento del Putumayo. Otras decidieron ir más allá y asumir posiciones de liderazgo en la vida pública y se les ha visto inmersas en escenarios políticos, sociales y comunitarios, defendiendo sus derechos y garantizando la no repetición del conflicto y sus atroces consecuencias en la vida de la mujer y sus hogares.